Saludos a todos los aficionados del rock y de lo desconocido. Bienvenidos al sorprendente y fascinante vídeo número 100. Les habla Troy McClung. Digo Miguel Inkin. Tal vez me recordarán de vídeos como Canciones Malditas, Top 6 Argumentos o los 10 Misterios más grandes de la humanidad. Para esta ocasión especial he decidido hacer un vídeo de la talla del acontecimiento tan especial, por lo que prepárense para un vídeo sorprendente. El vídeo consiste en los 100 acontecimientos más sorprendentes de la humanidad. No queremos dejar ninguno fuera, por lo que abordaremos 5 acontecimientos por siglo divididos en 5 categorías, las cuales son: un acontecimiento histórico que cambió el curso de la humanidad en ese tiempo, un acontecimiento en la historia del arte de ese siglo, un acontecimiento sorprendente en la historia de la ciencia en ese siglo, un acontecimiento propio de un fenómeno social de ese siglo y finalmente un acontecimiento tecnológico de ese tiempo. Cabe resaltar que se entiende por tecnología aquello que haya innovado en ese tiempo, de tal manera que solo abordaremos hasta el siglo XX, pues como saben el siglo XXI lleva muy poco tiempo de... Sin nada más que decir, disfruten el vídeo. Siglo I después de Cristo, año 1 al 100 arte. Año 80 se finaliza la construcción del Coliseo de Roma, bajo el reinado del emperador Tito. Ciencia. Aparece el códice, por primera vez en el Imperio Romano. Tecnología. Herón de Alejandría desarrolla sus máquinas de vapor. Fenómeno social. Años 66 a 73 se produce la primera guerra judeo-romana, entre el Imperio Romano y el pueblo judío. Acontecimiento que cambió el curso de la humanidad. Año 41 el emperador Calígula es asesinado, le sucede su tío Claudio. Siglo II después de Cristo, año 101 a año 200 arte. El emperador romano Adriano reconstruye el Panteón de Roma en los años 120. Ciencia. Ptolomeo compila un catálogo de todas las estrellas visibles a ojo desnudo. También compila 3 de los libros de mayor influencia en la historia occidental: Almagesto, que es la base de la astronomía occidental y medio oriental hasta los tiempos de Copérnico y Kepler, el tratado astrológico Tetrabiblos y la geografía. Tecnología. Cailún inventa el papel, año 105 fenómeno social. Año 144 Marción funda el marcionismo, rechazado por la Iglesia romana como una secta, acontecimiento que cambió el curso de la humanidad. Año 135 en la región de Palestina, Simón Bar Kokhba se rebela contra el Imperio romano. Siglo III del año 201 terminó el 31 de diciembre del 300. Arte. Arte paleocristiano, catacumbas cristianas. Tecnología. El matemático chino Liu calcula una aproximación al número, dándole un valor de 3,14101. Ciencia. Surge Diofanto de Alejandría, matemático griego, considerado el padre del álgebra. Fenómeno social. Año 212, el edicto de Antonino o Constitución Antoniana, promulgado por el emperador Caracalla, extiende la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Acontecimiento que cambió el curso de la humanidad. Año 253, los francos invaden la Galia. Siglo IV. El siglo IV del año 301 al año 400. Arte. En Roma se construye mausoleo de Santa Constanza. Dado que este es un siglo que carece mucho de la ciencia y tecnología, se cambiará por estos 2 acontecimientos. Año 378 en la batalla de Adrianópolis el emperador Valente es derrotado y asesinado. Esta batalla cambió la estrategia de batalla romana. En el norte de la India, Vatsyayana escribe el Kama Sutra. El resto del libro ofrece consejos sobre cómo ser un buen ciudadano y muestra algunas ideas sobre las relaciones entre hombres y mujeres. El Kama Sutra define el sexo como una unión divina. Vatsyayana creía que el sexo por sí mismo no era algo malo, pero practicarlo de manera frívola sí era pecaminoso. Fenómeno social. Año 313 el edicto de Milán da fin a las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano. Acontecimiento que cambió el curso de la humanidad. Este es el trascendental siglo en que se oficializa el cristianismo. Año 313 y más tarde se prohíben las otras religiones. Año 380 en el año 301 Armenia es la primera nación en la historia en adoptar el cristianismo como religión oficial. Siglo V comenzó del año 401 y terminó el año 500, comienzo de la Edad Media. Arte. Año 440 los últimos registros históricos que mencionan la Biblioteca de Alejandría, donde se conservaban los escritos de Ptolomeo sobre diversos temas como por ejemplo la música. Ciencia. Año 415 es asesinada la filósofa y científica Hipatía, a manos de una turba de cristianos. Tecnología. Año 450 obtención del azúcar a partir de la caña. Fenómeno social. Año 455 se funda la ciudad de Chichén Itzá, en el actual México.
Acontecimiento que cambió el curso de la humanidad. También es llamado el siglo de los bárbaros, estuvo repleto de constantes invasiones. Ejemplo de esto es la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, en que el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, es depuesto por los émulos del rey Odoacro en la ciudad de Roma. Siglo VI del año 501 al año 600, el siglo bizancio. Arte. Construcción del castillo de Patras fue construido a mediados del siglo VI encima de las ruinas de la antigua Acrópolis, en una colina baja periférica de la montaña Panachaicoya cerca de 800 metros del mar en la ciudad de Patras, Grecia. El castillo abarca 22.725 m y consta de una muralla exterior triangular, reforzada por torres y puertas y además protegida originalmente por un foso, así como un complejo interior en la esquina noreste, también protegido por un foso. Ciencia. En el año 529 el emperador Justiniano I clausura la Academia de Atenas, fundada por Platón en el 362 AC. Tecnología. Surge el molino accionado por marea. Los primeros molinos accionados por la marea se han descubierto en la costa de Irlanda, donde se conocían y utilizaban dos tipos principales de ruedas hidráulicas. Un molino de marea del siglo VI en Quilloteran cerca de Waterford era accionado por una rueda hidráulica vertical. Fenómeno social. En el año 532 se produce la Nika en el hipódromo de Constantinopla. La revuelta es sofocada por los generales Belisario y Mundus, que acaba con 30.000 fallecidos. Acontecimiento que cambió el curso de la humanidad. Año 570 nace Mahoma, profeta del Islam. Siglo VII del año 601 al año 700. Es llamado el siglo del islamismo. Arte. Alrededor del año 600 es creado el ajedrez. Fue creado en la India durante el Imperio Gupta. Ciencia. Año 642 la biblioteca de Alejandría es incendiada por los árabes por orden del califa. Tecnología. Es creado fuego para el ataque en el año 673. Un alquimista llamado Calínico inventó una mezcla basada en nafta, nitrato potásico y óxido de calcio, que ardía en el agua. Se la conoció como fuego griego. Este fue disparado por los bizantinos mediante tubos contra los barcos de madera de los árabes que estaban sitiando la ciudad. Fenómeno social. Año 691 el budismo se convierte en la religión oficial de China. Acontecimiento que cambió el curso de la humanidad. Año 638 los árabes conquistan Palestina. Siglo VIII del año 701 al año 800 el siglo de los sarracenos. Sarraceno es uno de los nombres con los que la cristiandad medieval denominaba genéricamente a los árabes o a los musulmanes. Arte. Primer registro de la poesía japonesa del estilo haiku. Es un tipo de poesía japonesa. Consiste en un poema breve, de 17 moras, formado, según la norma, por 3 versos de 5, 7 y 5 moras respectivamente. Ciencia. Año 726 León III el Isaurio instaura la iconoclasia como política religiosa. El término iconoclasta ha acabado aplicándose de manera figurada a cualquier persona que rompe con los dogmas o convenciones establecidas o los desprecia. Tecnología. Surge herradura en el año 770, permitió proteger de las piedras los cascos de las patas de los caballos. Fenómeno social. El período Heian es el último período de la época clásica de la historia japonesa, entre los años 794 a 1185,1, en el que la capital era Kioto. Es el período de la historia japonesa en que el confucianismo y otras influencias alcanzaron su punto máximo. El período Heian se considera también la cumbre de la corte imperial japonesa y es destacado por su arte, en especial la poesía y la literatura. Significa paz y tranquilidad en Japón. Acontecimiento que cambió el curso de la humanidad. Año 792 los búlgaros derrotan a los bizantinos en la batalla de Marcelal, dirigidos por el emperador Constantino VI. Siglo IX del año 801 al año 900 es llamado el siglo de los normandos. Los normandos, literalmente hombres del norte, fueron conquistadores escandinavos, vikingos en su mayoría daneses, que comenzaron a ocupar el noroeste de Francia. Arte. Surge el músico Ciryat. Sus innovaciones musicales tuvieron también una fuerte influencia. Según el arabista Emilio García Gómez, con Ciryat entraron en Hispania las melodías orientales de origen greco-persa que serían la base de buena parte de las músicas tradicionales posteriores de al menos una parte de la península ibérica. Añadió al laúd una quinta cuerda y sustituyó el plectro de madera. La notación musical surgió a principios de siglo en Europa occidental.
Ciencia surge LS destilación. Esta técnica, desarrollada por los alquimistas, permitió obtener ácido acético a partir del vinagre. Tecnología surge la cámara oscura en el año 840 es un instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de una imagen externa sobre la zona interior de su superficie. Constituyó uno de los dispositivos ancestrales que condujeron al desarrollo de la fotografía. Fenómeno social. Año 803 finaliza la construcción del Gran Buda de Lesan. Es la estatua esculpida en piedra de Buda más alta del mundo. Fue construida durante la dinastía Tang. Y en el año 845 el budismo es perseguido en China. Acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. El siglo IX destaca por ser Europa el foco de los ataques de los piratas normandos, también llamados vikingos, que asolaron las costas de Gran Bretaña, Irlanda y Francia. Conocido por luchar contra dichos ataques es el rey Alfredo el Grande, rey de Wessex, uno de los reinos que tiempo después formarían el reino de Inglaterra. Alfredo detuvo a los vikingos en la batalla de Ethandune en 878, restableciendo el orden en los territorios anglosajones. En el Imperio Carolingio, tras la muerte de Carlomagno, hereda su vasto imperio Ludovico Pío, hijo suyo, pero el reinado de Ludovico fue muy caótico, sobre todo cuando sus hijos comenzaron a luchar por los territorios que heredarían, desembocando en abierta guerra civil. Finalmente, con el Tratado de Verdún en 843, los hijos de Ludovico Lotario, Luis y Carlos, heredaron su imperio que quedó dividido en 3 reinos. Siglo X del año 901 al año 1000 se le llama el siglo Hierro. Arte. El castillo antiguo está localizado en el centro de Stuttgart, la capital del estado federado alemán de Baden-Württemberg. Tiene su origen en el siglo X. Ciencia. 975 se funda la Universidad de Al-Azhar en el Cairo, la más antigua del mundo. Tecnología surgió la pólvora. Los chinos la utilizaron para hacer fuegos artificiales y dispositivos de señalización con bajo contenido de nitrato no explosiva. Fenómeno social. Se produce el auge de la cultura tolteca en Mesoamérica. Acontecimiento que cambió la humanidad. Año 917 los búlgaros de Simeón I derrotan al imperio bizantino en la batalla de Aqueloo. El siglo X es un período donde se vislumbra el fin de la Edad Oscura. La cultura florece sobre todo en el mundo árabe, especialmente en Al-Ándalus, donde su capital, Córdoba, se convierte en una de las más influyentes e importantes de todo el mundo. En Europa, el imperio bizantino y el primer imperio búlgaro pugnan por los territorios en los Balcanes. Buen artista, el Amateca, Ocuicapiqui, eres un guerrero. Tolteca, Huicani, el Atecocol, el Teponaxle y el Huehue te acompaña. Eres el canto de los misterios del hombre, tu danza sagrada en el templo del misterio. Tolteca, Yoltero, la serpiente emplumada siempre te acompaña.
artista, el abundante tolteca. Eres un guerrero, tolteca, artista. Eres un guerrero. Siglo XI del año 1001 al año 1100, el siglo de las cruzadas. Arte primavera reciente, es una pintura realizada en tinta de colores ligeros sobre rollo de seda de color té, firmada y fechada en 1072 por Guo Xi, pintor activo en el período Song del Norte. Ciencia. En el 1020 Avicena escribe el canon de medicina. Avicena fue médico, filósofo, científico, polímata, musulmán, de nacionalidad persa por nacimiento. Escribió cerca de 300 libros sobre diferentes temas, predominantemente de filosofía y medicina. Tecnología. El surgimiento de la brújula en China, Arabia. En el año 1090. Fue primero una mera barrita de hierro tocada con la piedra imán e introducida en un soporte que flotaba en el agua de una vasija. Fenómeno social. En el año 1095 el Papa Urbano II llama a los reinos cristianos europeos a la primera cruzada. Acontecimiento que cambió la humanidad. Uno de los hechos más destacables fue la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, tras la batalla de Hastings, donde Guillermo el Conquistador derrotó al rey anglosajón Haroldo II, lo que permitió a los normandos apoderarse del reino y cambiar permanentemente. Siglo XII del año 1101 al año 1200. Arte. Aparece el clavecín en el año 1121. Instrumento similar al piano, más conocido como clavicordio. Era de cuerda percutida golpeada. Ciencia. Surge entre el año 1114 y 1185. Bhaskara II. Fue un matemático y astrónomo indio. Entre sus aportaciones están: una demostración del teorema de Pitágoras calculando la misma área de dos maneras diferentes y después anulando términos para obtener A2 más B2 igual C2 a cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. En Lilavati, soluciones de ecuaciones indeterminadas de segundo grado, tercer grado y cuarto grado. 4 soluciones de ecuaciones de segundo grado indeterminadas del tipo Ax2 más B igual y 2. Soluciones enteras de ecuaciones indeterminadas lineales y de segundo grado. Kutaka. Las reglas que da son en efecto las mismas que las dadas por los matemáticos europeos del Renacimiento del siglo XVII. Bhaskara II llegó a la siguiente conclusión con respecto a la división por cero. 1 dividido 0 es igual a infinito, ya que para alcanzar la unidad se ha de recurrir siempre a un divisor fraccional más pequeño. Una vez realizada la división, el resto se ha de dividir siempre por un divisor más pequeño. Tecnología. Aparece el timón en el año 1190. Esta pieza móvil permitió guiar a las embarcaciones. Fenómeno social. En el año 1119 se funda la Orden de los Caballeros Templarios. Acontecimiento que cambió a la humanidad. 1192 Los cruzados del rey Ricardo I toman la ciudad de Jaffa. Siglo XIII del año 1201 al año 1300 es llamado el siglo de los castillos. Arte. Se escribe el Cantar de Mir Cid a principios del siglo. Es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz del Campeador. Se trata de la primera obra poética extensa de la literatura española y el único cantar épico de la misma conservado casi completo. Solo se han perdido la primera hoja del original y otras dos en el interior del códice. Ciencia. En el año 1202 Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, publica el Liber Abaci, libro del ábaco o libro de los cálculos, difundiendo en Europa la numeración arábiga frente a la numeración romana, y fue el primer europeo en describir la sucesión numérica que lleva su nombre 2. Tecnología. El año 1280 se inventan las gafas en Italia.
Las primeras proceden de Mesopotamia y Creta 3000 AC, pero su fin era encender fuego como lupa y no auxiliar la visión. En el siglo X, Al-Razi escribió varias obras sobre oftalmología, mientras que el físico árabe Ibn al-Haytham desarrolló en un tratado las propiedades ópticas. A fines del siglo XIII, aparecieron las primeras lentes convexas para ver de cerca, en algún monasterio en Venecia, Italia. En un comienzo fueron lupas que se colocaban sobre la lectura, permitiendo ver las letras más grandes. Después se les agregó un mango. Uniendo dos de estas lupas, se llegó a un lente manual que se denominó lentes de remache, el que se extendió por todas partes. Un siglo después, aparecieron los lentes cóncavos para la miopía solo se ve a corta distancia. Fenómeno social esplendor de la escolástica y sus grandes maestros. La escolástica. Aquel que pertenece a la escuela es una corriente teológica y filosófica que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. La escolástica fue la corriente teológico-filosófica dominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la antigüedad tardía, y se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe. La filosofía es sierva de la teología. Acontecimiento que cambió a la humanidad. Año 1212 los almohades son derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa, donde los reinos ibéricos dan un paso de gigante en la reconquista. Los almohades fueron una dinastía que dominaron el norte de África y el sur de la península ibérica desde 1147 a 1269. Siglo XIV. Del año 1301 al año 1400 arte se escribe La Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri. Se desconoce la fecha exacta en que fue escrito, aunque las opiniones más reconocidas aseguran que el infierno pudo ser compuesto entre 1304 y 1307 o 1308, el purgatorio de 1307 o 1308 a 1313 o 1314 y por último, el paraíso de 1313 o 1314 a 1321, fecha del fallecimiento del poeta. Libro más famoso de su autor, es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval teocentrista al renacentista antropocentrista. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. Ciencia. En la India se publica el libro Samkhya Sutra, que hasta el siglo XIX se atribuirá al mítico sabio Kapila, el cual describe un enfoque filosófico a la cosmología, ambas cosas a un nivel tanto individual como universal. Consta de 6 capítulos. Tecnología. En el 1326 se inventa el primer arma real de fuego en Florencia. A principios del siglo XIV, donde la referencia más antigua la encontramos en el Tratado de Guerrillero del Toro, que describe la composición de la pólvora negra. Existen referencias más concretas en un manuscrito de Walter de Willemette, capellán de Eduardo III de Inglaterra, que se remonta a 1326 y en el que aparece el dibujo de lo que es inequívocamente un primitivo cañón. También se conserva un documento florentino datado el 11 de febrero de 1326 en el que se trata de la adquisición de proyectiles y cañones metálicos. Sin embargo, es a partir de la segunda mitad del siglo XIV que se registraron mayores y frecuentes referencias al uso bélico de las armas de fuego, de las que las primeras en desarrollarse fueron las armas portátiles, que son aquellas armas que pueden ser fácilmente empleadas y transportadas por una sola persona. Esto dio paso a uno de los inventos más importantes del siglo XV, el arcabuz. Fenómeno. La peste negra, peste bubónica o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Europa en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1346 y 1361, matando a un tercio de la población continental. Diane Zaller va más allá y estima que la mortalidad superó la mitad, quizás el 60% de los europeos, o lo que es lo mismo, habrían muerto 50 de los 80 millones de habitantes europeos. Se estima que la misma fue causa de muerte de aproximadamente 50 a 75 millones de personas, entre los primeros casos en Mongolia 1328 y los últimos en la Rusia europea 1353. Esta enfermedad afectó devastadoramente Europa, China, India, Medio Oriente y el norte de África. No afectó el África subsahariana ni al continente americano. Acontecimiento que cambió la humanidad. Año 1337 en Francia comienza la Guerra de los 100 años, con la pretensión del rey inglés Eduardo III a la corona francesa.
La muerte del último rey de la dinastía de los Capetos en Francia, causó un conflicto europeo por la sucesión. Los franceses coronaron a Felipe VI de Valois, primo hermano del fallecido rey capetino. Pero como es normal, ninguno de los otros pretendientes al trono quedaron satisfechos. Eduardo III, rey de Inglaterra y pretendiente legítimo al trono de Francia, inició las hostilidades con Francia, dando inicio a la Guerra de los 100 años. Siglo XV del año 1401 al año 1500. Siglo de las innovaciones. Arte originalmente servía como capilla de la fortaleza vaticana. Conocida anteriormente como Capella Magna, toma su nombre del Papa Sixto IV, quien ordenó su restauración entre 1473 y 1481. La primera etapa de la decoración de la Capilla Sixtina fue la pintura de la bóveda en azul cielo, salpicado de estrellas doradas, y con bordes decorativos alrededor de los detalles arquitectónicos de las pechinas. En 1508, Miguel Ángel recibió el encargo de Julio II de repintar el techo de la capilla. El trabajo comenzó el 10 de mayo de 1508 y se prolongó hasta el 31 de octubre de 1512. Años más tarde, Miguel Ángel pintó también el juicio final sobre la pared del altar, entre 1536 y 1541, por encargo de Paulo III.
Ciencia surge. Leonardo da Vinci fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Da Vinci dedicó parte de su trabajo al estudio de la anatomía humana. El científico estaba completamente fascinado por el cuerpo humano, y ello le llevó a conocerlo bien de cerca. En aquella época, tales investigaciones estaban fuertemente penadas con castigos que frecuentemente implicaban la muerte. Sin embargo, investigó sobre el sistema respiratorio, los huesos, el aparato reproductor masculino y femenino, y un largo etcétera. Tecnología. Durante el Renacimiento las roscas comienzan a emplearse como elementos de fijación en relojes, máquinas de guerra y en otras construcciones mecánicas. Leonardo da Vinci desarrolló por entonces métodos para el tallado de roscas. Sin embargo, estas seguirán fabricándose a mano y sin ninguna clase de normalización. Fenómeno social. Toma de Constantinopla significó el fin de la Edad Media. Mohamed II conquistó toda Bizancio y entró a Constantinopla el 29 de mayo de 1453. El emperador Constantino Dracoses habían fortificado la ciudad. Había juntado víveres para resistir el sitio y tenía armados a más de 5.000 soldados. Pero el resto de la población, influenciada por la religión mahometana, favorecía a los planes del sultán. La caída de Constantinopla da inicio al fin de la Edad Media. Al ser tomada Constantinopla, el comercio y el enlace cultural entre Asia y Europa se ve cortada, dando inicio a escasez de muchos productos necesarios. Acontecimiento que cambió el curso de la humanidad se denomina descubrimiento de América. Al acontecimiento histórico que comenzó, el 12 de octubre de 1492, con la llegada a América de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla, la cual había partido del puerto de Palos 2 meses y 9 días antes y que, tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una del continente americano, Guananí, a lo que creía que era la India. Este acontecimiento constituye uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. Siglo XVI. Del año 1501 al año 1600. Inicio de la Edad Moderna llamado siglo de las colonias. Arte. Leonardo da Vinci pinta la Gioconda, mejor conocida como la Mona Lisa. Es un óleo sobre tabla de álamo de 77,53 centímetros, pintado entre 1503 y 1519, y retocado varias veces por el autor. Se considera el ejemplo más logrado de sfumato, técnica muy característica de Leonardo. La Gioconda ha sido considerada como el cuadro más famoso del mundo. Su fama se debe probablemente a las múltiples referencias literarias, a las diversas hipótesis sobre la identidad de la protagonista y al espectacular robo del que fue objeto el 21 de agosto de 1911. Ciencia. 1543. Nicolás Copérnico publica De Revolutionibus, en la que propone la teoría heliocéntrica. Además de los principios de la astronomía esférica, los equinoccios, describe la Luna y sus movimientos orbitales. Se explica cómo calcular las posiciones de las estrellas basándose en el modelo heliocéntrico y se ofrecen tablas para los 5 planetas. Se aborda el asunto de las digresiones de latitud de los 5 planetas en relación a la eclíptica. Tecnología. En el año 1590 microscopio. Quienes lo inventaron fueron los fabricantes holandeses de lentes Hans y Zacharias Hansen, aunque las imágenes eran borrosas. Los primeros microscopios aumentaban 200 veces el objeto. Esta creación ha permitido al hombre comprender bien la naturaleza de los organismos vivos y muertos. Fenómeno social. Año 1517. Inicio de la Reforma Protestante por Martín Lutero. La Iglesia luterana invita de vivir la fe en libertad. Esto significa que no creemos en leyes eclesiásticas ni jerarquías dentro de la Iglesia. En nuestras comunidades no hay diferencias de estado ante Dios, nadie es más pecador, lo que genera la guerra de los 30 años, santo que el otro, y el liderazgo de la Iglesia se da en conjunto entre laicos/as y pastores/as. Acontecimiento que cambió a la humanidad. Comienzan las conquistas en América y en Portugal. España se erigió como la superpotencia de ese siglo y reunió un imperio gigantesco, con posesiones por todo el mundo. Alcanzó su apogeo al anexionar el imperio portugués. Dominó extensísimos territorios americanos, desde los actuales Estados Unidos hasta la zona de Chile y Argentina, posesiones alrededor de África, numerosas colonias en Asia fruto de la conquista de Portugal.
Además de Media Italia, los Países Bajos, la Borgoña. Siglo XVII del siglo 1601 al año 1700 siglo de la física. Arte surgen músicos como Johann Christoph Bach 1642-1703. Compositor y organista alemán. Y Antonio Vivaldi 1678-1741. Músico y compositor italiano. Y comienza el estilo del período barroco, es el género musical relacionado con una época cultural europea, que abarca desde el nacimiento de la ópera en el siglo XVII aproximadamente en 1600 hasta la mitad del siglo XX y aproximadamente hasta la muerte de Johann Sebastian Bach, en 1750. Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas, revolucionarias e importantes de la música occidental, así como la más influyente. Su característica más notoria es probablemente el uso del bajo continuo y el monumental desarrollo de la armonía tonal, que la diferencia profundamente de los anteriores géneros modales. Ciencia surgen grandes exponentes como Newton, Blaise Pascal, Evangelista Torricelli, Galileo Galilei y Gottfried Leibniz, quienes influyeron notablemente en el desarrollo del cálculo, teoría de gases y presión, geometría analítica, física, astronomía óptica, la microbiología a raíz de la invención del microscopio, y quizás uno de los hechos más importantes del siglo fueron las leyes físicas de Newton y su teoría de la gravitación universal. Tecnología. En 1620 es inventado el submarino. Fue el holandés Cornelius van der Velde el primer hombre que se ha comprobado que navegó en un submarino. En el río Támesis, Londres se sumergió y maniobró a 5 metros de profundidad. Sería en las dos guerras mundiales donde los submarinos demostrarían todo su poderío bélico, al hundir numerosos barcos. Fenómeno social. Se da un auge muy grande a la filosofía con personajes como John Locke, René Descartes, precursor del racionalismo. Ello surge luego de someter a dudas todo cuanto le rodeaba para concluir que la prueba más clara, incluso de su existencia, era su capacidad de pensar. La existencia, y de la realidad. Así como el liberalismo y el estudio de la pedagogía y el idioma por parte de John Locke. Acontecimiento que cambió a la humanidad. En el año 1635 empieza la Guerra Franco-Española. Uno de los acuerdos de Westfalia que tendrá mayor importancia en el futuro europeo será que todos los firmantes de los tratados serán garantes de ellos, por lo que Francia y Suecia tendrán derecho a intervenir en los asuntos internos del imperio, so pretexto de salvaguardar su cumplimiento. Por otra parte, Francia también se había asegurado en Westfalia de que el emperador no pudiese ayudar a España en la guerra que quedaba pendiente entre ambas potencias, aun cuando los Países Bajos y el Franco Condado formaban parte del imperio. La Guerra Franco-Española, que tiene lugar en el período comprendido entre 1635 y 1656, año en el que finaliza con la victoria española en Valenciennes, firmándose poco después el acuerdo entre los Países Bajos y el Franco Condado formaban parte del imperio. La Guerra Franco-Española, que tiene lugar en el período comprendido entre 1635 y 1656, año en el que finaliza con la victoria española en Valenciennes, firmándose poco después el acuerdo entre ambos países conocido como la Paz de los Pirineos, es una guerra siglo XVIII del año 1701 al año 1800 siglo de las luces. Arte. Jonathan Swift publica en 1726 el libro Los viajes de Gulliver. Es una sátira en prosa 34 del escritor y clérigo irlandés Jonathan Swift, 5, que es a la vez una sátira sobre la naturaleza humana y el subgénero literario de los relatos de viajes. Es la obra de narración larga más conocida de Swift, y un clásico de la literatura en inglés. La obra se considera un clásico de la literatura universal. Ciencia. En el siglo XVI se realizan los primeros grandes experimentos para el estudio de la electricidad. Benjamin Franklin, que fue un gran político, filósofo y científico, distinguió la electricidad positiva y la negativa. Son famosos sus experimentos que le llevaron a la invención del pararrayos en 1752. Tecnología. Parte de la revolución industrial se inventa en el año 1783 el barco de vapor, el piroscape, un barco de ruedas de 182 toneladas, construido por el marqués Geoffroy d'Avance, hizo un viaje de prueba por el río Saona, en Francia, impulsado por la fuerza del vapor. Fenómeno social. La Ilustración fue un movimiento ideológico, no solamente de carácter filosófico, sino cultural en el sentido amplio, que impregnó todas las actividades literarias, artísticas, históricas y religiosas. Se extiende y desarrolla durante el siglo XVI. Los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar al caduco antiguo régimen.
Bajo el dominio de la razón el hombre se plantea nuevas interrogaciones, desprecia el pasado, reniega de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de la Iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamiento. Acontecimiento que cambió la historia. En el año de 1789 se produjo la Revolución Francesa, la cual se produjo a partir de las ideas liberalistas de Ilustración durante el reinado del rey Luis XVI de Francia, a partir de las ideas de los enciclopedistas y personajes como Voltaire. Este acontecimiento marcó el fin de la Edad Moderna y dio paso a la Edad Contemporánea. Su importancia radica en las ideas que expresaba: libertad, igualdad y fraternidad. Estas ideas influyeron mucho en el mundo en los movimientos de libertad, como por ejemplo en las independencias en América. Siglo XIX. Del año 1801 al año 1900, llamado el siglo de la industrialización. Arte. Louis Le Prince filma la primera película de la historia, La escena del jardín de Rouda en 1888. Rouda en 1888. Ciencia. En biología destacan la actividad científica de Pasteur, centrada en el estudio de los microbios, el desarrollo de métodos de esterilización y la aplicación del principio de vacunación para combatir las enfermedades, como es el caso de la vacuna contra la rabia en 1885. Tecnología. Con sus trabajos, Tesla demostró la ineficacia y las fallas del uso de las potencias de corriente continua de Edison, proponiendo sustituirlas por el uso de corriente alterna. El cambio propuesto por Tesla minimizó la pérdida de energía a grandes distancias y luego de desarrollar un sistema de generadores polifásicos alternos, motores y transformadores, el sistema se adoptó en Estados Unidos para el suministro de energía, lo que culminó en lo que se conoció como la guerra de las corrientes entre Tesla y su inversor Westinghouse contra Edison y su socio, el banquero J.P. Morgan. Fenómeno social. Durante el siglo XIX se dio una gran definición de estratos sociales a partir del auge del capitalismo, imponiendo a la clase proletaria, la cual era sobreexplotada, y la clase burguesa, la cual poseía grandes bienes económicos. Apareció la conciencia de clase entre los trabajadores, unida a la necesidad de mejorar su situación, lo que dio origen a un nuevo tipo de conflictividad social basada en la lucha por la igualdad. En defensa de los derechos de los trabajadores nació el movimiento obrero, y en su seno se desarrollaron nuevas ideologías como el socialismo utópico, el marxismo y el anarquismo, que criticaban las desigualdades económicas del capitalismo y proponían un modelo social más igualitario basado en formas de propiedad colectivas. Acontecimiento que cambió a la humanidad. Las invasiones napoleónicas a España durante 1808 fueron uno de los acontecimientos más importantes del siglo XIX. Durante la Guerra de la Península Ibérica, cuando los ejércitos franceses tuvieron acceso al territorio español para invadir conjuntamente a Portugal. Una vez que las fuerzas napoleónicas alcanzaron sus objetivos en Portugal, se volvieron contra sus aliados y ocuparon territorios en España, culminando con las abdicaciones de Bayona y desatando el levantamiento de los españoles del 2 de mayo, así como la llamada Guerra de la Independencia Española. En el proceso de independencia de los países latinoamericanos, la influencia de las guerras libradas por el ejército de Napoleón Bonaparte fue de vital importancia. Siglo XX. Del año 1901 al año 2000 es llamado el siglo de la vanguardización. Arte. En el siglo XX se dio un gran auge artístico en diversos campos, como por ejemplo la literatura, el romanticismo y el simbolismo, y el arte como el modernismo y el futurismo. Una de las obras maestras del siglo XX es La persistencia de la memoria del pintor español Salvador Dalí. Pintado en 1931, Dalí pintó 3 relojes blandos y uno rígido. El rígido se encuentra boca abajo y no deja ver el tiempo. Los blandos tenían 2 horas diferentes que daban a entender la relatividad del tiempo. Dalí decía que el tiempo es personal. Para Dalí, los relojes representan la memoria que en algún momento de tu vida se acaba. Si no cuidas de tu memoria y simplemente la sigues calentando con los constantes recuerdos del pasado, en algún momento se acabará, se derretirá. En la obra de la persistencia de la memoria todo es fugaz y el tiempo es relativo. Todo lo que perdura es age. Ciencia. Uno de los grandes descubrimientos del siglo se dio en el campo de la medicina cuando en 1928 Alexander Fleming descubrió la penicilina. Gracias a este casual se descubrió un remedio universal contra muchas enfermedades microbianas. Abrió las puertas de la revolución antibiótica.
Tecnología. El desarrollo redes de comunicación masiva como el radio por parte de Marconi y Tesla a principio de siglo y el televisor en 1926 por John Logie Baird. Y más tarde uno de los inventos más importantes del siglo, la invención de los ordenadores en la década de los 50. Eckert y Maudsley contribuyeron al desarrollo de computadoras de la primera generación formando una compañía privada y construyendo un IBM. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba teniendo un gran auge en productos como rebanadores de carne, básculas para comestibles, relojes y otros artículos. Fenómeno social. El mayor protagonismo y seguimiento del feminismo estuvo condicionado por claros cambios sociales en los países más desarrollados. En Gran Bretaña, por ejemplo, a principios del siglo XX el 78% de las mujeres solteras, entre 20 y 45 años, tenían un trabajo remunerado. Otro elemento clave lo constituyó la incorporación de la mujer al trabajo durante la Primera Guerra Mundial para sustituir a los hombres que habían marchado al frente. La conciencia de su valor social alentó sus demandas del derecho de sufragio. Acontecimiento que cambió a la humanidad. La Primera Guerra Mundial en 1914 fue uno de los hechos más importantes del siglo XX, desencadenado por las ideas imperialistas y expansionistas de principio de siglo. Representó uno de los más devastadores acontecimientos del siglo XX, donde las mayores potencias del momento se enfrentaron en un conflicto global, desencadenado por las ideas imperialistas y expansionistas de principio de siglo, que desencadenó en muchos otros conflictos como lo fue la Segunda Guerra Mundial, además de dar un gran impulso al desarrollo de ciencia y tecnología en años posteriores, así como una transformación social y de ideologías. No podíamos dejar al siglo XXI fuera, por lo que los dejó con una serie de fotos del siglo XX y XXI impresionantes. Alle